En el bloque del radicalismo nos parece oportuno acompañar sentidamente este homenaje al golpe perpetrado el 24 de marzo de 1976 y nos parece que siempre es una oportunidad para reiterar una serie de conceptos que tengan que ser repetidos tantas veces sean necesarios para que finalmente queden guardados para siempre en la memoria de una sociedad. Seguramente no es nada nuevo coincidir y aportar que el rol del Estado, en lo que refiere a la postura que toma tras los acontecimientos sucedidos a partir del golpe, sea el de transitar el camino de la verdad, de la justicia y de la memoria. Pero sería bueno repetir por lo menos consistente y prolijamente cada uno de estos conceptos. La verdad. Formo parte de un partido que seguramente tiene una visión crítica del balance histórico de la violencia armada y de la izquierda revolucionaria. Pero nos resulta tremendamente inaceptable que esa postura crítica a esos episodios pueda significar de manera alguna una justificación al terrorismo de Estado, como si se tratara de un juego de reacciones recíprocas por violencias recíprocas. Nos parece un argumento tremendamente descabellado, siquiera pretender justificar en el accionar delictivo de las personas y de los individuos la reacción clandestina y criminal del Estado. Lo que hubo en la Argentina fue terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado supone, entre otras cosas, el quebrantamiento de los preceptos constitucionales y republicanos por parte de aquellos que tienen la obligación de velar por su cumplimiento. El terrorismo de Estado significó en la Argentina la toma del poder democrático por parte de las Fuerzas Armadas a través de la fuerza, la aplicación de un plan sistemático de violencia, de tortura, de secuestro, de apropiación, de sustitución de identidad, que terminó convirtiendo a los jerarcas militares en los dueños y señores de la vida de los argentinos. Esa es la verdad de lo que ocurrió a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. La justicia como otro de los objetivos en las políticas públicas del Estado, consiste concretamente en encontrar los responsables, en identificarlos, en dirimir las culpabilidades, las jerarquías de las culpabilidades, en conocer los responsables y en darlos a conocer. Ninguno, señora Presidenta, de los militares juzgados en el juicio de las juntas, ni los militares juzgados posteriormente, ni los que hoy transitan los tribunales federales de la justicia de la nación, ha sido ni va a ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ninguno ha sido ni va a ser juzgado por comisiones especiales ni sacado del juez natural designado por ley anterior al hecho del proceso. Ninguno va a ser privado de su defensa en juicio de su persona ni de sus bienes. Ninguno va a ser arrestado si no es por orden escrita emanada de autoridad competente. Ninguno va a ser obligado a testimoniar en su contra. A ninguno se le va a violar ni se le violará su correspondencia privada, su domicilio, su correspondencia epistolar, si no es por una orden escrita que justifique las razones y las proporciones emanada de un juez y nunca de un jefe militar. A ninguno se le aplicó ni se le aplicará la pena de muerte por causas políticas, abolida en el año 1852, ni a ninguno se le aplicará tormentos ni torturas y estarán depositados en cárceles que en este caso serán sanas y limpias, que procurarán la rehabilitación del reo, y esto significa simplemente que no se le van a aplicar torturas, ni violaciones, ni homicidios,
ni simulacros de fusilamientos, ni operaciones de simulacros de combate, ni sustituciones ni identidad, ni apropiación de sus hijos, ni confiscación de sus bienes, sino que van a estar a la orden de un juez de la nación que tendrá la responsabilidad de velar por su integridad física, que no padezcan ningún otro tormento, y ese juez será responsable del alojamiento carcelario de los detenidos. En definitiva, se le aplicarán todas las garantías constitucionales, las mismas que ellos negaron a sus detenidos desaparecidos. Y la memoria, señora Presidente, como el tercer paso de la política pública del Estado, es la férrea decisión de lograr que este triste episodio de la historia argentina sirva como un ejemplo para las generaciones futuras y para que el olvido no sea el caldo de cultivo de la repetición, la tremenda tragedia que vivió el pueblo de la nación. Formo parte de un partido que acepta su historia sin beneficio de inventario, señora Presidenta, con sus aciertos y con sus errores, y que tiene una responsabilidad ética aún de aceptar los logros, vengan de quien vengan y sean de quien sean. Es por eso que en este momento queremos de alguna manera formular un agradecimiento y una reivindicación a una serie de políticas que fueron implementadas durante el gobierno que presidió Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Queremos agradecer y reivindicar la decisión del 14 de junio del 2005 de anular para siempre las leyes de obediencia debida y punto final que permitieron la reapertura de los juicios a los militares tras 20 años de parálisis de los mismos. Queremos agradecer y reivindicar las políticas reparatorias destinadas a las personas y a los familiares que estuvieron detenidos clandestinamente. Agradecer y reivindicar la sanción de la Ley 26.521 de octubre del 2009 que prorrogó por 2 años el periodo dispuesto para solicitar la indemnización patrimonial. Agradecer y reivindicar la Ley 25.914 que establece los beneficios para aquellas personas que hayan sido víctimas de sustitución de identidad. Agradecer y reivindicar la sanción de la Ley 26.564 que amplió los beneficiarios de las indemnizaciones por los atropellos padecidos por el Estado, pero que se fechó ya desde el año 1955. Agradecer y reivindicar la creación del Museo de la Memoria, en donde era la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Agradecer y reivindicar la creación del Centro Cultural de Memoria Oraldo Conti. Agradecer y reivindicar la creación del Archivo Nacional de la Memoria. Agradecer y reivindicar la creación del Centro de Asistencia de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Agradecer y reivindicar el simbólico acto, señora Presidenta, de haber descolgado los cuadros de Videla y de Viñone. Agradecer y reivindicar la jerarquización del Banco Nacional de Datos Genéticos. Agradecer y reivindicar la función del Ministerio de Ciencia y Tecnología de tratar de repatriar la fuga de cerebros que padecimos en el 76. Agradecer y reivindicar la existencia de más de 500 causas en funcionamiento. Agradecer y reivindicar hechos concretos, señora Presidenta. Desde el radicalismo los agradecemos, los reivindicamos. Pero debo confesarle que nuestro análisis no es completo, ni mucho menos sincero, si a esos hechos de reivindicación no manifestamos una profunda preocupación que nos embarga a los radicales. Nos preocupa seriamente la reinvención de la historia y nos preocupa seriamente la utilización política de los derechos humanos. Néstor Carlos Kirchner jamás realizó un solo acto en defensa de los detenidos durante la dictadura militar, ni tampoco lo hizo recién venida la democracia cuando gobernaba Río Gallegos o la provincia de Santa Cruz. No ofreció una sola misa en conmemoración del 24 de marzo y hasta llegó a prohibir que dichas conmemoraciones se realizaran en edificios públicos de la provincia de Santa Cruz. No se conoce, la rigurosidad de los hechos dan cuenta de que no se conoce un solo habeas corpus que haya presentado el expresidente desde su estudio jurídico. En cambio, sí se conoce la votación
por la negativa en el Parlamento de la provincia de Santa Cruz del proyecto de Argentino Cococho Álvarez, del FREPASO, que proponía que se incorpore en la currícula escolar del secundario instrucciones para que los jóvenes conozcan acerca de lo que había acontecido y padecido en la Argentina de la década del 70. El bloque que votó por la negativa a aquel proyecto lo integraba Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Chino Zanini, y entre las explicaciones entendían que se incomodaba a las familias militares que habitaban en la provincia. Señora Presidenta, la pregunta en definitiva es la falta de compromiso previo. Legislador, le pediría, y sin tener la menor idea de cercenar la palabra, pero si podemos ir cerrando por lo convenido, porque hay más gente que tiene que hablar, hay más miembros de la legislatura. Muchísimas gracias y discúlpeme la interrupción. Hola, perfecto, Presidenta, lo trato de redondear lo más rápido que se pueda. La pregunta que le formulaba, Presidenta, era si la falta de compromiso previo y de alguna manera echa por tierra los logros objetivos y concretos que después vinieron. Si es oportunismo o si fue simplemente un reconocimiento tardío, la verdad que la respuesta que nos damos es que a esta altura es simplemente una anécdota, porque lo que importa son los pasos concretos y los avances sustanciosos y definitivos que se propiciaron en la materia. Pero ¿cómo no vamos a reivindicar desde nuestro partido que permanentemente se diga desde el gobierno, como se dijo en marzo del 2004, que este fue el único gobierno que vino a reparar y a contemplar el reclamo de los derechos humanos, desconociendo, ni más ni menos, que el juicio a las juntas que lograra condenar a los más altos funcionarios y jerarcas militares, hecho que no tiene parangón en la historia internacional de los estados que han sometido a sus sociedades a dictaduras? ¿A dónde están? Esa es la pregunta a formular para ponderar la entidad política e internacional y jurídica del juicio de las juntas. ¿A dónde están los juicios a los jerarcas militares del musolinismo y del franquismo? ¿A dónde están los juicios a los jerarcas militares de las dictaduras de Pinochet en Chile, de Somoza en Nicaragua, de Duvalier en Haití, de Stroessner en Paraguay, de Mesa en Bolivia? No se conocen, no los buscas, no existen, no hay paralelo en la historia contemporánea ni pasada en el contexto internacional de un juicio que haya aplicado el rigor de la ley y que haya juzgado en un momento histórico en donde se miraba hacia atrás y se veían gobiernos democráticos permanentemente interrumpidos por el uso de la fuerza y no se sabía, de ninguna manera se sabía si lo que ya era costumbre volvería a suceder y un nuevo golpe de Estado tiraría todo por la borda. Se tomaban las decisiones con el coraje y la decisión de no medir especulaciones. Eso fue lo que formó parte también de la historia y que nos preocupa la reinvención de la misma, pero le confieso, Presidenta, que lo que más nos preocupa es la utilización política de los derechos humanos. Las organizaciones de los derechos humanos deben preservarse del fogoneo de la política. Están para cuidar derechos universales que nos atañen a todos los argentinos y no están para utilizarse en campañas electorales ni en tribunas de ningún gobierno de turno, señora Presidenta. Nos preocupa el discurso del gobierno nacional cuando encuentra en cada disidente a las posturas de un gobierno un cómplice de la dictadura. Nos preocupa, y lo digo también como joven, me preocupa terriblemente como generación, que de pronto empecemos a ver que la gran masa de jóvenes que lamentablemente se debate en la indiferencia y en la política empiecen a sugerir livianos comentarios de crítica a nuestras madres y a nuestras abuelas de Plaza de Mayo. No se pueden apropiar de los símbolos, señora Presidenta. Señor legislador, no me obliga a que tengamos que cambiar el ritmo. Por favor, puede ir terminando. Yo se lo agradecería porque es una cuestión para todos los oradores. Queda un orador de su bloque todavía que va a estar hablando. Se lo agradezco profundamente por todos los que están aquí. Finalmente, señora Presidenta, ese era nuestro aporte a este episodio tan caro para la historia argentina, y el mensaje que desde el radicalismo finalmente queremos transmitir es: aceptamos la historia
con sus errores y con sus aciertos, reivindicamos y agradecemos los logros concretos y los pasos firmes. Pero queremos refugiar, queremos preservar del prestigio futuro, que no sé cuál será, que puede ser bueno, que puede ser malo, que el prestigio futuro de quienes hoy nos gobiernen en la provincia, en el país o donde fuera, queremos preservar una bandera que es de la patria, que supera las diferencias y las posturas partidarias. Muchas gracias, señora presidenta.